Constante de disociación Kd y concentración hormonal. La capacidad de las células para recibir y actuar en respuesta a señales que provienen de más allá de la membrana plasmática es fundamental para la vida. Esta señal representa información que es detectada por receptores específicos y se convierte en una respuesta celular en la que siempre interviene un proceso químico. A este proceso le denominamos transducción de señal. Las transducciones de señal son específicas y sensibles. La especificidad es la habilidad de un receptor de unirse específicamente a una señal determinada que solo se encuentra en ciertas células. La afinidad se refiere a la elevada facilidad de unión entre la señal o ligando y el receptor. Este puede expresarse como la constante de disociación llamada Kd. Kd mide la capacidad de un objeto más grande para separarse en sus componentes más pequeños. La unión del receptor ligando está dado por esta ecuación, donde A es el receptor y B es el ligando. Esta unión, como la de una hormona a su ligando, dependerá de la concentración de los componentes de interacción, lo que puede expresarse como Kd es igual a la concentración de receptor ligando partido la unión de ambos. La respuesta a una señal también debe terminarse, de modo que los efectos a lo largo de la ruta son proporcionales a la fuerza del estímulo original. Cuando una señal está presente de forma continua, se produce una desensibilización del sistema receptor, lo que quiere decir que éste se inactiva. Cuando este estímulo disminuye por debajo de un determinado umbral, el sistema se vuelve sensible de nuevo, por lo que se vuelve a activar. Sistema B-arrestina y B-ARK. Los receptores unidos a proteína G tienen un gran dominio extracelular de unión a ligando. Cuando un ligando proteico apropiado se une al dominio, este sufre un cambio conformacional que se transmite hacia sus regiones citosólicas, las cuales activan una proteína trimérica de unión a GTP llamada proteína G. Esta proteína se compone de 3 unidades proteicas llamadas alfa, beta y gamma. Las subunidades alfa y gamma están unidas de manera covalente a colas lipídicas que facilitan el anclaje de la proteína G a la membrana plasmática. En ausencia de una señal, la subunidad alfa se encuentra unido a GDP y la proteína G se encuentra inactiva. En algunos casos, la proteína G inactiva está asociada a un receptor también inactivo, mientras que en otros casos se une únicamente cuando éste se encuentra activo. Un receptor activo induce un cambio conformacional en la subunidad alfa que conlleva a la disociación del GDP unido. El GTP es abundante en el citosol, por lo que puede unirse en lugar del GDP. Esta unión causa un segundo cambio conformacional que permite la activación de la subunidad alfa del complejo beta-gamma. En algunas situaciones, la subunidad alfa se disocia del complejo beta-gamma, también activado, mientras que en otras situaciones ambos permanecen unidos. Ambos componentes activos pueden regular la actividad de la proteína diana en la membrana plasmática. Así, la proteína diana activada puede transmitir la señal a otros componentes mediante la cascada de señalización. Finalmente, la subunidad alfa hidrolizan sus GTP para llevar nuevamente la unión de GDP y así inactivar las subunidades. Este paso se acelera por una proteína llamada proteína reguladora de proteína G señalizadora o RGS. La subunidad alfa inactivada unida a GDP vuelve a formar parte de una nueva proteína G con un nuevo complejo beta-gamma, bloqueando así la señalización. Mientras que el receptor de señalización permanece estimulado, puede seguir activando proteínas G. Sin embargo, tras una estimulación prolongada, los receptores finalmente se inactivan, incluso si estos siguen unidos a ligandos activadores. En este caso, un receptor quinasa fosforila las regiones citosólicas del receptor activado. Cuando el receptor ha sido fosforilado, se une con elevada afinidad a una proteína llamada arrestina, que inactiva el propio receptor, impidiendo su interacción con la proteína G. Las arrestinas también funcionan como proteínas
adaptadoras y reclutan los receptores fosforilados a hendiduras recubiertas de clatrina, donde los receptores son endocitados y pueden ser degradados en lisosomas o activan nuevas vías de señalización. Fosfodiesterasas y fosfatasas. Las fosfodiesterasas son enzimas que participan en la regulación de la concentración de segundo mensajero. Son las responsables de la degradación de los nucleótidos cíclicos. Estas enzimas hidrolizan los enlaces fosfodiésteres, por ejemplo, del AMP cíclico. Un ejemplo de la inhibición de estas enzimas es la cafeína. La cafeína puede llegar a los tejidos rápidamente y difundirse en el interior de las células e inhibir el AMP cíclico fosfodiesterasa. Como resultado, la concentración de AMP cíclico sigue siendo alta. La acción de la proteína quinasa A se mantiene, por lo que sigue almacenando y movilizando combustible metabólico, preparando el cuerpo para la acción en lugar del sueño. Algunas de las proteínas G de la célula pueden inhibir en lugar de activar la adenilato ciclasa y por lo tanto disminuir el nivel de AMP cíclico celular. Algunas proteínas G activan al AMP cíclico de la fosfodiesterasa con efectos similares sobre los procesos de AMP cíclico dependiente. La señalización del sistema puede ser activo solo por un breve tiempo antes de que se apague. Por ejemplo, la desfosforilación de la proteína quinasa A se debe al trabajo de las proteínas fosfatasas. Las proteínas fosfatasas son un grupo de enterasas que catalizan la eliminación de grupos fosfato de algunos sustratos, inhibiendo así sus funciones. Por ejemplo, la fosforilación de la proteína permite la regulación de la enzima activa mediante cambios alostéricos conformacionales o bloqueando directamente el acceso del sitio catalítico de la enzima. Y por último, la autoinactivación de la GS. La adenilciclasa es una proteína integral de la membrana plasmática, con su sitio activo en la cara citosólica. La asociación de la proteína G activa con la adenilciclasa estimula a la ciclasa a catalizar la síntesis de AMP cíclico a partir de ATP, elevando así la concentración de AMP cíclico en el citosol. La interacción entre la proteína G y la adenilciclasa solo es posible cuando las regiones de comunicación de la G está expuesta debido a un cambio conformacional inducido por el GTP. Esta estimulación por GS es autolimitante. La GS es una GT-pasa que se autodesconecta al convertir su GTP unida en GTP. La ahora inactiva GS se disocia de la adenilciclasa, volviendo inactiva así a esta enzima. Después la GS se reasocia con el dímero beta-gamma y el GS inactivo está de nuevo disponible para interaccionar con un receptor unido a una hormona. Diversas proteínas G actúan como conmutadores binarios en sistemas de señalización con una GPCR y en muchos procesos en los que intervienen la función o fisión de las membranas.